Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones, la relación, o mejor dicho, la ex-relación, entre dos de las figuras más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es, vamos a hablar de esa chispa que los unió, de ese romance que nos hizo soñar a todos y sobre todo, de por qué Demet Özdemir se enamoró aún más de Can Yaman, según sus propias palabras y las de personas cercanas a ellos. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, análisis y por supuesto, un poquito de drama, como nos gusta a nosotros. Les prometo que vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de esta relación y entender un poco mejor qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Vamos a ir más allá de los titulares y los rumores, explorando las dinámicas de su conexión, los desafíos que enfrentaron y los factores que, finalmente, los llevaron por caminos separados. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Además, sus comentarios y likes son un gran apoyo para nosotros, así que no duden en dejar su opinión y compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Porque aquí, en nuestro espacio, celebramos la pasión por las series turcas y el talento de sus estrellas. Cuantos más seamos, mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir por qué Demet Özdemir se enamoró aún más de Can Yaman. Acompáñenme. La historia de Demet y Can es una que muchos recuerdan con cariño, una historia que comenzó como un cuento de hadas moderno. Su química en la pantalla en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, era innegable. Era palpable, electrizante, algo que pocas veces se ve en televisión. No era solo la química que se espera de dos actores profesionales interpretando una historia de amor, era algo más, algo visceral, una conexión que trascendía el guión y se sentía real. Sus personajes Sanem y Can eran tan entrañables y su relación tan apasionada que rápidamente trascendieron la pantalla y se convirtieron en un fenómeno global. Fans de todo el mundo se enamoraron de su historia, de sus personalidades y sobre todo, de la dinámica entre ellos. Pero más allá del éxito arrollador de la serie, que catapultó a ambos a la fama internacional, la pregunta que todos se hacían era, ¿había algo más entre Demet y Can? ¿La química que veíamos en la pantalla era solo actuación o se extendía también a sus vidas personales? ¿Se trataba de una estrategia de marketing bien orquestada o de un sentimiento genuino que florecía bajo los reflectores? La respuesta, como ya sabemos, fue afirmativa. Demet y Can iniciaron una relación que, aunque breve, fue intensa y apasionada. Una relación que para muchos representaba la materialización de la fantasía que vivían cada semana a través de Erkencikus. Y aquí es donde entramos en el quid de la cuestión. ¿Qué fue lo que hizo que Demet se enamorara aún más de Can? ¿Qué cualidades, qué gestos, qué momentos específicos sellaron su corazón? Según diversas fuentes, tanto entrevistas que ella misma concedió, a menudo entre líneas y con un cuidado exquisito para no revelar demasiado, como testimonios de personas cercanas a la pareja, que ofrecieron fragmentos de información a diferentes medios y en diferentes momentos, la respuesta es multifacética. No se trata de un solo factor, sino de una combinación de cualidades y situaciones que hicieron que Demet viera en Can algo especial, algo único, algo que la atrajo irresistiblemente. Uno de los aspectos más destacados es, sin duda, su carisma. Can Yaman posee un carisma arrollador, una presencia magnética que atrae a la gente. No solo es un hombre guapo con una sonrisa encantadora y una mirada penetrante, sino que también tiene una personalidad vibrante y llena de energía. Su mera presencia llenaba una habitación, dejando una impresión duradera en todos los que lo rodeaban. Esa energía, ese entusiasmo por la vida, era contagioso para Demet. Ella misma ha mencionado en varias ocasiones lo mucho que le gustaba la forma en que Can abordaba cada proyecto con pasión y dedicación. Lo describió como un torbellino de ideas, un volcán de creatividad que la inspiraba y la motivaba a dar lo mejor de sí misma. No era solo una atracción física, era una admiración profunda por su espíritu indomable y su compromiso inquebrantable con su trabajo. Además de su carisma, otro factor importante fue su sentido del humor. Can es conocido por ser un hombre divertido con un gran sentido del humor y una capacidad innata para hacer
Reír a la gente. Y a Demet, como a la mayoría de nosotros, le encanta reír. En las entrevistas que concedieron juntos durante la época de Erkenci-Kuş, era evidente la complicidad que existía entre ellos, las bromas que se hacían constantemente y las risas que compartían. No era un humor forzado o superficial, era un humor genuino que surgía de la conexión profunda que compartían. Ese sentido del humor, esa capacidad de no tomarse la vida demasiado en serio, fue algo que Demet valoró mucho en Can. En un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, la capacidad de reírse de uno mismo y de encontrar alegría en las pequeñas cosas era un bálsamo para el alma. Pero más allá de su carisma y su sentido del humor, hay otro aspecto que me parece fundamental para entender por qué Demet se enamoró aún más de Can: su autenticidad. Can Yaman siempre se ha mostrado como es, sin máscaras ni pretensiones. No le importa lo que piensen los demás, no se preocupa por seguir los cánones establecidos. Él es el mismo en todo momento y en cualquier lugar. Y esa autenticidad, esa honestidad brutal, es algo que Demet admiraba profundamente. Ella misma ha declarado que le gustaba la forma en que Can se expresaba sin filtros, la forma en que defendía sus convicciones y la forma en que se mantenía fiel a sí mismo, a pesar de las críticas y los juicios. En un mundo donde la imagen lo es todo, la autenticidad de Can era un soplo de aire fresco para Demet, que siempre se ha esforzado por mantenerse fiel a sus valores y principios. Otro punto clave es la conexión que existía entre ellos a nivel profesional. Como ya mencioné, la química que tenían en Erkenci-Kuş era innegable. Pero esa química no era solo producto de la casualidad o del talento actoral. También era el resultado de una conexión profunda y genuina que existía entre ellos como compañeros de trabajo. Se admiraban mutuamente, se respetaban y se apoyaban en todo momento. Can siempre ha elogiado el talento de Demet, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Destacó su capacidad para sumergirse en el personaje y su entrega total a cada escena. Y Demet, por su parte, siempre ha reconocido la generosidad de Can como compañero, su disposición a ayudarla y a apoyarla en todo lo que necesitara. Lo describió como un mentor, un guía que la ayudó a crecer como actriz y a superar sus miedos e inseguridades. Esa conexión profesional, esa admiración mutua, fue un factor importante para que su relación personal floreciera. La confianza y el respeto que se tenían como colegas se tradujo en una intimidad emocional que los acercó aún más. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkenci-Kuş fue un fenómeno global, una serie que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y como protagonistas de esa serie, Demet y Can se vieron catapultados a la fama internacional de la noche a la mañana. Esa exposición mediática, esa presión constante de los fans y de los medios, pudo haber afectado negativamente su relación. Pero en lugar de eso, parece que los unió aún más. Se apoyaron mutuamente para sobrellevar esa situación, se protegieron el uno al otro y se convirtieron en un equipo. Esa experiencia compartida, esa lucha conjunta contra la adversidad, fortaleció su vínculo y los hizo aún más cercanos. Enfrentar juntos el escrutinio público y la invasión de su privacidad les permitió conocerse en un nivel más profundo y desarrollar una lealtad inquebrantable. Pero como todos sabemos, la historia de amor entre Demet y Can no tuvo un final feliz, al menos no el que muchos de sus fans esperaban. Después de varios meses de relación, que vivieron intensamente bajo la lupa de los medios y el fervor de sus seguidores, decidieron separarse. Los motivos de su ruptura nunca fueron del todo claros, y probablemente nunca lo serán en su totalidad. Hubo rumores de celos, de diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades y planes de futuro, de presiones externas por parte de sus respectivos representantes y agencias, de la dificultad de mantener una relación bajo la constante atención del público. Pero lo cierto es que por mucho que nos duela a los fans, su relación llegó a su fin. La magia que había unido a Sanem y Can en la pantalla no fue suficiente para mantener unida a Demet y Can en la vida real. Y aquí es donde se complica un poco la cosa. Porque después de la ruptura, la relación entre Demet y Can se volvió tensa y distante. Dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, se distanciaron por completo. Durante mucho tiempo se rumoreó que su relación había terminado en malos términos y que existía una gran animosidad entre ellos. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro y alimentando la especulación y el drama. La separación no solo marcó el fin de su relación amorosa, sino también el inicio de una etapa de silencio y distanciamiento que alimentó
la imaginación de sus seguidores y los medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que las cosas han cambiado un poco. Ha habido algunos gestos, algunas señales que indican que quizás la relación entre Demet y Khan se está suavizando. Algunos fans han notado que Demet ha vuelto a seguir a Khan en Instagram, lo que podría ser una señal de que las cosas se están arreglando o al menos de que las heridas se están sanando. También ha habido algunos rumores, aunque no confirmados, de que podrían volver a trabajar juntos en algún proyecto futuro, lo que sería una gran noticia para todos los que amamos su química en la pantalla. Estas señales, por pequeñas que sean, han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Demet y Khan son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y admiración. Tuvieron una relación que, aunque breve, fue intensa y significativa. Y aunque las cosas no funcionaron entre ellos como pareja, eso no significa que no puedan tener una relación cordial y respetuosa como compañeros de trabajo. Es importante recordar que la vida continúa y que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Además, hay que tener en cuenta que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un acontecimiento en Turquía y que contó con la presencia de numerosas celebridades. Khan, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actor, protagonizando varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público, incluyendo proyectos internacionales que lo han consolidado como una estrella global. Cada uno ha encontrado su propio camino y ha construido su propia felicidad, demostrando que la vida ofrece nuevas oportunidades y que el éxito no depende de una sola relación. Por lo tanto, creo que es importante dejar atrás el pasado y centrarnos en el presente y en el futuro. Demet y Khan son dos personas adultas que han tomado sus propias decisiones y que merecen ser felices. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyar sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Es hora de dejar de lado las fantasías y las expectativas y aceptar la realidad tal como es. En definitiva, la historia de Demet y Khan es una historia de amor, de éxito, de fama y de desamor. Es una historia que nos ha hecho soñar, que nos ha emocionado y que nos ha enseñado que a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero también es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Es una historia compleja y llena de matices que refleja las complejidades de la vida y las relaciones humanas. Entonces, ¿por qué Demet Özdemir se enamoró aún más de Can Yaman? Creo que hemos explorado bastante las razones. Su carisma, su sentido del humor, su autenticidad, la conexión profesional que existía entre ellos y la experiencia compartida de la fama fueron factores clave para que Demet viera en Can algo especial. Una combinación de cualidades y circunstancias que hicieron que su relación fuera intensa y significativa. Pero también es importante reconocer que el amor es un misterio y que las razones por las que nos enamoramos de alguien son a menudo difíciles de explicar con palabras. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará el recuerdo de esa chispa que los unió, de esa química que nos hizo soñar a todos y de esa magia que compartieron en la pantalla. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos y nos regalen una nueva dosis de esa magia que tanto nos gusta. Solo el tiempo lo dirá. Pero independientemente de lo que depare el futuro, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el corazón de sus fans. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las razones por las que Demet se enamoró aún más de Can, hemos analizado los factores que influyeron en su relación y hemos reflexionado sobre su presente y su futuro. En resumen, hemos visto que la relación entre Demet y Can fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una conexión profunda y genuina que se basó en la admiración mutua, el respeto y el cariño. Y aunque las cosas no funcionaron entre ellos como pareja, siempre quedará el recuerdo de esa chispa que los unió y de esa magia que compartieron en la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo de el espectáculo turco. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos algún día?
¿Cuál creen que fue el verdadero motivo de su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, y para debatir de forma respetuosa y constructiva. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao.